Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes, han transcurrido ya 9 días desde los fatídicos 2 terremotos que destruyeron partes de Venezuela. A día de hoy, los muertos oficialmente contados suman 2.595, pero los desaparecidos son más de 40.000. Es de esperar, es de temer que el número de fatalidades se cuente por encima de las 10.000. He leído un largo reportaje fascinante en el New York Times explicando por qué estos 2 terremotos ocurridos el pasado 24 de junio fueron tan destructivos, tan letales. Y voy a tratar de explicar simplemente aquello que he leído. Lo primero, si hubiera sido solo un terremoto y no 2, digamos solo el primero, de 7.2 grados, evidentemente los daños habrían sido mucho menores y los muertos también habrían sido menos, ¿no? El primer movimiento sísmico, que ocurre sobre las 6:04 de la tarde, la hora local de Venezuela, es una consecuencia, es un desprendimiento del movimiento de las placas tectónicas de Boconó, de la falla de Boconó. Esta es una antigua falla en el subsuelo que, según el diario, en el siglo XIX provocó un tremendo dantesco terremoto en Venezuela. Entonces la falla de Boconó provoca el primer terremoto de 7,2. El epicentro es bastante lejos de Caracas e incluso bastante lejos de La Guaira, como a 110 millas, a 120 millas hacia el oeste. Pero ¿qué ocurre? Inmediatamente después de ese primer terremoto provocado por el desplazamiento de las placas tectónicas de Boconó, la falla de Boconó, las olas sísmicas van desgraciadamente en dirección al este. Si hubieran ido en dirección al oeste, el segundo terremoto habría sido mucho, mucho menos dañino, destructivo y mortífero. Las olas del primer terremoto se desplazan hacia el este, corren unas 110 millas hacia el este, llegando a La Guaira y a Caracas. Entonces, 39 segundos después de ocurrido el primer terremoto, ocurre el segundo movimiento sísmico, que es una consecuencia o un desprendimiento de la falla de San Sebastián. Las placas tectónicas de San Sebastián provocan el segundo sismo o seísmo de 7.5 grados. Con lo cual, primero, es evidente que el doblete de terremotos fue una combinación fatal, extremadamente improbable y tremendamente desafortunada, y que las olas hayan corrido hacia el este hasta La Guaira y Caracas y no en dirección contraria, también fue algo tremendamente adverso, contrariado, aciago, algo que provocó más daños y más muertes. ¿Me dejo entender? Dicho eso, el New York Times también explica que estos 2 terremotos acontecidos en Venezuela hicieron tanto daño porque fueron superficiales. Usted se preguntará, como yo me pregunté leyendo el reportaje, ¿cómo puede un terremoto ser superficial? Aquí está la explicación. Los terremotos, las vibraciones, las sacudidas, los estremecimientos debajo de la tierra ocurrieron solamente a 6 millas por debajo de la tierra. Estos son entonces terremotos
altamente superficiales, solo 6 millas debajo de la Tierra. Al ser tan superficiales los terremotos, eh, la superficie, la Tierra misma, tiembla mucho más. Normalmente los terremotos no son así de superficiales a solo 6 millas bajo la Tierra. Son mucho más hondos, son mucho más profundos y al ser más hondos, entonces hacen menos daño, ¿verdad? Esto es muy interesante. Fueron 2 terremotos superficiales. Lo primero, como dije, la combinación, el doblete, fue mortal y luego como la primera falla de Boconó se extiende a la segunda falla de San Sebastián y el recorrido de las olas hacia el este fue mortal, como fue horriblemente mortal también que los terremotos fueran tan superficiales. Luego hay otra explicación, y es que el daño mayor no ocurre en los epicentros, que están relativamente lejos de La Guaira, de Caraballeda, de Caracas. El daño mayor ocurre en esta ciudad, Caracas, y en estas poblaciones costeras, portuarias, como La Guaira o Caraballeda. ¿Por qué? Porque principalmente en La Guaira y en Caraballeda las edificaciones, y había centenares de edificios con vistas muy bonitas al mar, estaban sobre suelo suave. Al estar construidas sobre suelo suave y no sobre suelo rocoso, sólido, cuando tiembla la tierra y más unos terremotos tan superficiales, es más probable que se caigan los edificios. ¿Por qué estaban construidos sobre cielo suave? Bueno, sobre suelo suave, perdón, porque los humanos generalmente tenemos la comprensible debilidad de querer mirar al mar. Y cuando uno construye cerca del mar, ese suelo es suave, es arenoso, no es rocoso. Al ser suave, es más vulnerable a los terremotos. Tengan en cuenta entonces, terremotos superficiales, solo 6 millas bajo la tierra, suelo suave, es una combinación de factores adversos que configuran una tormenta perfecta para destruir edificios, para derribar edificios. Por último, ha quedado en evidencia que la gran mayoría de esos edificios caídos, el New York Times dice que solamente en Playa Grande cayeron 246 edificios, no habían sido construidos con códigos sísmicos, con arquitectura que resistiera a estos terremotos, ¿no? Entonces, esos edificios, la mayor parte de los que han caído, fueron construidos irresponsablemente o imprudentemente, sin tener en cuenta la posibilidad de un terremoto, que además fueron 2, ¿verdad? Esta es un poco la combinación de las razones científicas, ¿no?, que sumadas han provocado una catástrofe tan tremenda, con tantos muertos que se van a contar por miles y seguramente van a ser más de 10.000, ¿no? Por último, leo en el Nacional de Caracas que el año 2005 los expertos japoneses le dijeron al entonces dictador Hugo Chávez que era muy probable que ocurriera un terremoto alrededor de La Guaira y de Caracas y que la mayor parte de los edificios no estaban bien construidos para resistir de pie a un terremoto. Y no fue uno, fueron 2. El de Boconó, el de San Sebastián, esas 2 fallas. Y la ola corre en dirección al este, desgraciadamente, cuando pudo correr en sentido contrario. Y fueron 2 terremotos súper superficiales. Y además sobre suelo suave cerca del mar. Todo esto explica, creo, por qué han muerto tantas personas y han caído tantos edificios. Que Dios se apiade de los venezolanos. Seguimos.